de la SEAT que tengan un trabajito mientras... No, no, no. Aquí se trata de hacer una alternativa global para todos. Se ha acabado el yo. Yo es capitalista. Somos nosotros y nosotras. Como ha dicho el Bill, desde las asambleas, que nos demos poder unos a otros. A partir del 75 hay tres procesos fundamentales. Una es la reestructuración del modelo liberal. El antiguo modelo liberal reaparece, pero ahora de forma fundamentalista. ¿Y cómo reaparece de forma fundamentalista? Reaparece de forma fundamentalista en Inglaterra, con Margaret Thatcher, el experimento de Pinochet, en Chile, la Chile de Allende. Por cierto, el otro día se celebró el aniversario de su muerte. Y Ronald Reagan, en Tailandia también otro experimento. Y todos estos experimentos vienen de una escuela que es la escuela liberal. La escuela liberal de Chicago, muy avalada por los de Monte Pelerín, los chicos de Monte Pelerín también, que aquí en Suiza, que no olvidemos que Suiza es una potencia, que ahí se junta todo, Vamos a Davos, vamos al paraíso fiscal, en Suiza de unido. Y lo tenemos en medio de Europa, y todos los nuestros llevan dinero allá. Pues bien, todo esto, hay una reestructuración de ese sistema neoliberal. Quitan las leyes, por eso la persona que ha dicho antes de quitar las leyes, ojo con el quitar las leyes, porque las leyes depende de quién las ponga. En eso sí que hemos de ser cautos. La ley en sí no es mala ni buena. La ley en sí es mala ni buena si nos sirve o no nos sirve. Pero a los bandidos, a los forajidos habrá que ponerles leyes. Y si no, lo tenemos mal. Y eso es precisamente lo que tenemos ahora, que los forajidos, los piratas, los vampiros, los chupópteros, los coleópteros y toda esta cuantilla de mangantes no tienen leyes. ¿Por qué no tienen leyes? Porque hace mucho que se las quitaron. Cogieron a los políticos y los llamaron, les invitaron a un café y le dijeron: ven aquí, majete, ¿qué quieres? ¿Que te demos dinero para tus campañas electorales? ¿Qué quieres? Que no sé qué, ven, que voy a hablar contigo. Oye, por favor, quítame esa ley que me está sabiendo mal, aquella ley. De regulación de fronteras, de regulación de capitales. Los capitales se expandieron a nivel internacional. Se creó aquello que se llama la globalización financiera. Los capitales nacionales, la banca aquí la teníamos controlada en los años, la podíamos tener controlada en los años 70, ya con la democracia, con Franco no la controlaba él, pero ya en los años 80 la podíamos tener un poquito controlada, ahora ya la banca no la controla nadie. Para muestra un botón, el señor del BSCH, que todos sabéis su nombre, no sé si me atrevo a decirlo, pues ese señor, bueno, voy a decir Emilio Botín. Ese señor, la mayoría del dinero, el capital que gana hoy en día, lo gana en Sudamérica, en Estados Unidos, estoy comprando bancos, en el este europeo y en Gran Bretaña. Solamente gana en este país el 18% de lo que gana el Banco de Santander Central Hispano. Lo demás lo gana fuera. El capitalismo se ha internalizado de tal manera que los que eran nuestros hijos de puta, pero eran nuestros, ahora ya no son ni nuestros hijos de puta, son los hijos de puta globales, ¿vale? Y entonces eso es lo que está pasando. Pero resulta es que además no solamente pasaba eso, sino que además es que resulta que a la inversa el Banco de Santander en un 49%, para que no diga que se lo quedan todo, es de bancos americanos e ingleses. O sea, para que os deis una cuenta, el capital está mezclado a nivel internacional. ¿Sabéis cuál es la caja de mezcla? La caja de mezcla fundamental, ¿sabéis cuáles son? Son unas cajas estupendas, se llaman paraísos fiscales. En Europa tenemos 9 paraísos fiscales y 3 territorios de tributación competitiva. Entonces, en esta caja de mezcla se funden todos los dineros. El tuyo, el mío, de Pan, Perico y el de Juan y José. Y resulta que se funden todos los dineros porque nuestros dineros los tienen estos señores y aquellos señores de allá abajo y aquellos de allá que se llaman bancos. Pero son nuestros dineros, pero son ellos los que los administran. Y entonces con esos dineros y aquello que se llama titulación, ingeniería financiera, productos derivados, que si patatín, especulación, etcétera, van generando todo un sistema en el cual nosotros no vemos nuestros dineros más que cuando vamos allí y decimos: oiga,
deme 50 euros para comer este mes, pero el resto del tiempo lo están gestionando ellos. Y esos dineros que están gestionando y dicen que son suyos, porque además no vayas a quitárselo porque son suyos, cojones, pues resulta que en paraísos fiscales están abasteciendo, porque tienen filiales allí, porque allí todos los títulos van allí, desde allí no operan, porque los fondos de pensiones, que muchos de ellos son de los bancos también, muchos de los fondos de pensiones y de las aseguradoras, no nos olvidemos, van a estos territorios y desde allí especulan contra la bolsa aquí y contra la bolsa allá y contra la deuda pública. Bueno, ahí están también los paraísos fiscales de otra manera, pero están especulando. Por eso los paraísos fiscales son una arma de destrucción masiva y hemos de acabar con ello. Pero no esperéis que acaben los poderes, porque la palabra que más temen es el que alguien vende el tema de paraísos fiscales. Que en realidad no son paraísos fiscales, sino que de acuerdo a la denominación del FMI son centros offshore extraterritoriales o para no residentes. Y está empezando a resurgir la esperanza. Posiblemente aquí habéis muchos economistas, pero eso es lo que hay que hacer. Que volver a tirar el think tank que ellos tiraron en Chicago y todo eso, donde pagaron universidades, donde han pagado muchas cosas para que toda la sociedad asumiera sus valores. El think tank los tenemos que crear nosotros, pero el think tank es educación permanente, construcción de economía social, lo que se ha dicho antes, crear alternativas al sistema, crear alternativas en día a día, por abajo, construir. Pero también hemos de ver que no solamente vale la construcción por abajo, hay que construir por abajo, pero hay que disparar hacia arriba. Y si no disparamos hacia arriba, lo tenemos que disparar sin violencia, por favor, sin violencia, no sin violencia. Entonces, tenemos que disparar hacia arriba. ¿Cómo hay que disparar? Pues hay que ser inteligente mediante medidas de desobediencia civil mínima. Entonces, para dar el golpe, primero, hay a dos niveles. Alternativas, vamos con las alternativas. Individualmente, valores que imperan aquí, consumismo irresponsable. Ese valor, abajo, todos, la responsabilidad de cada uno. Segundo valor, individualismo posesivo. Por favor, hay que compartir. Hay que compartir, señores. Esto no es mío, es nuestro. Y cada vez más. Tercer valor, competitividad salvaje. Coño, que nos han puesto a competir unos con otros en